se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y un nombre. Amado Señor, estamos nuevamente un grupo de sus hijos, clamando y gimiendo ante su santa presencia, Padre Celestial. Le rogamos que siga bendiciéndonos en esta hermosa y linda mañana. Bendiga a todos los hermanos y hermanas que están escuchando esta cadena, a los que van a escuchar la grabación, a las visitas que hay en medio nuestro, que todos sean bendecidos con su Santo Espíritu. Ahora, Padre Celestial, pedimos su bendición por el Pastor Olmos, bendígalo grande y porosamente, ponga carbón encendido en sus labios, que no sea él el que hable sino usted a través de él, por medio de su Espíritu Santo. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. 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 Bueno, el pastor, tenemos ahora el Pastor Eduardo Olmos. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermana Sonia y su esposo, muchas gracias por esta invitación. Vamos al texto bíblico, texto clave que vamos a estar resaltando en esta mañana. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, y 18, y 19. Desde el 17 al 19. 1 Corintios 1, 17 al 19. Dice la palabra del Señor: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. El título del mensaje es Abandonado, no por siempre, y abandonados por siempre. El título enmarca dos aspectos. El primer aspecto, cuando Jesús, en su sacrificio supremo, la cual vamos a analizar en esta mañana, fue abandonado por su Padre, pero no por siempre. Y el otro aspecto, el que los impíos serán abandonados por Dios para siempre en ocasión de su destrucción. ¿Qué es lo que hace de la muerte de Cristo el sacrificio supremo, mis amados hermanos y hermanas, superior a cualquier muerte de otro ser humano? Usted y yo habremos escuchado de tantos mártires que han sufrido probablemente, si lo vemos desde el punto de vista humano, una muerte tormentosa, y algunos podrían catalogar peor que la muerte de la cruz. Pero nos hemos preguntado por qué significó la cruz un impacto tremendo en los discípulos
y los primeros cristianos? ¿Por qué impactó tanto esa muerte en la cruz del Calvario? Debemos recordar que los discípulos habían pasado al menos 3 años junto a Cristo. Viajaron con Él, durmieron donde Él dormía y le oyeron predicar. Fueron testigos de los milagros. Fueron oyentes de sus enseñanzas. Y así fueron instruidos por Él y presenciaron sus impresionantes milagros. Y a pesar de todo ello, 3 años después, en la cena del Señor, eran todavía un grupo de hombres entregados a la codicia y al egoísmo. Vino entonces la cruz y los transformó completamente. Allí en la cruz le pusieron todo interés egoísta. Estaban dispuestos a consumirse y morir por Jesucristo. Y usted y yo vivimos en la frontera para entrar a la Canaán celestial. Estamos al punto de que Jesús regrese. Y nos tocará vivir la misma experiencia de estos hombres de la iglesia primitiva, de consumirnos y, si es necesario, morir por Cristo Jesús. ¿Por qué? Si observamos la iglesia primitiva, esta iglesia revolucionó el mundo por lo que la cruz significaba para ella. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. O me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. ¿Qué es lo que hizo de la cruz el tema central de la predicación en todo el Nuevo Testamento? Bueno, con la ayuda de Dios esperamos encontrar la respuesta a esa cuestión, a esta pregunta. Y cuando la encontremos, la iglesia ya no volverá nunca a ser la misma. Pero observemos, mis amados hermanos, el problema es que el diablo lo sabe también y ha hecho todo lo posible por envolver en tinieblas la verdad de la cruz. Se siente satisfecho al ver nuestras iglesias, nuestros libros, incluso nuestros cuerpos decorados con cruces. Hasta le complace que pasemos horas discutiendo qué día murió Cristo, si fue un miércoles o un viernes. En nada le preocupa que discutamos si se trataba de una cruz formada por 2 travesaños o de un mástil o estaca. Perdón. Tampoco le inquieta que prediquemos sobre la cruz con tal que nuestros ojos permanezcan cerrados a la verdad que encierra la cruz de Cristo. Si es que hemos de experimentar un reavivamiento pentecostal, hemos de eliminar las tinieblas que envuelven a la cruz de Cristo desde la Edad Media. Hemos de mirar a la cruz tal como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron los cristianos primitivos y también los escritores del Nuevo Testamento. ¿Cómo la vieron ellos? No con ojos romanos, sino con óptica judía. La cruz significaba algo diferente para unos y otros. El diablo ha hecho que la iglesia cristiana gentil observe la cruz desde la perspectiva romana, privándola así de su verdadera gloria. Vamos a tratar de ponernos en la piel de los discípulos y contemplemos la cruz, no como la vemos, sino como la vieron ellos en su día. Significa que hemos de pensar como ellos. En nosotros no es algo natural, pues no somos judíos, pero consideremos primeramente algunos hechos acerca de la cruz romana. ¿Dónde se originó la cruz? Remontándonos a la historia, los fenicios
precursores de los habitantes actual del Líbano, inventaron la cruz hacia el año 600 antes de Cristo. Ellos creían en una multitud de divinidades y uno de sus dioses era la tierra. Así que cuando ellos ejecutaban a un criminal, no querían que su cuerpo profanase la tierra entrando en contacto con ella al morir. Inventaron la cruz a fin de que el criminal muriese elevado de la tierra. Un poquito más, miramos a los egipcios, porque ellos tomaron de los fenicios la idea de la cruz y los romanos de los egipcios. Así que los romanos la refinaron y la emplearon para ejecutar a los esclavos que se daban a la fuga, que en los días de Jesús abundaban muchos esclavos. La empleaban también para ejecutar a sus peores criminales. Se trataba de una muerte muy lenta, penosa y agonizante. Ya esto lo hemos mencionado. De tal manera que también encontramos a dos grandes historiadores, Cicerón y Celso, que ellos describen frecuentemente la muerte de la cruz. En cierta ocasión escuchaba a un teólogo que hacía una descripción precisa y vívida del terrible padecimiento físico que implicaba, y recordaba cómo el crucificado tardaba entre 3 y 7 días en morir. La asfixia es la que finalmente ocasiona la muerte. Termina por resultar imposible expulsar el aire sin levantar el cuerpo, debido a que los brazos tiran e impiden el vaciado del tórax. Era una narración verdadera y conmovedora de la cruz. Sin embargo, no era diferente de lo que estaba sucediendo a los dos ladrones crucificados junto a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo de la muerte de Cristo sobre la cruz? Que hay que aclarar que no duró más de 6 horas. El sacrificio supremo. ¿Por qué le damos tanto los adventistas históricos, guiados por nuestros pioneros adventistas del séptimo día? ¿Por qué le damos tanta importancia a esto? ¿Por qué el mensaje de 1888, el famoso Congreso de Minneapolis, le dio tanta importancia y luego Dios inspira a su mensajera y ella de manera muy inspirada nos narra la importancia de la cruz de Cristo? Bueno, porque el diablo ha envuelto en tinieblas la verdad de la cruz, de forma que nos quedemos solo con la agonía que no es exclusiva de Cristo. De hecho, los ladrones sufrieron en la cruz por más tiempo que Cristo, con el dolor añadido de serles rotas las piernas por métodos violentos, mientras estaban aún en vida. Durante la revuelta judía del año 70, después de Cristo, los romanos crucificaron de 50 a 70 judíos por día. Así pues, ¿qué hace de la crucifixión de Cristo algo único y supremo? Vayamos a la Biblia y observemos cómo veían la cruz los judíos. Ello nos ayudará a comprender por qué fue diferente la muerte que Cristo sufrió en la cruz. Vamos a regresar al relato que hace Juan de la crucifixión en el capítulo 19 de su Evangelio, Juan capítulo 19. Y allí descubrimos que Pilato, quien representaba a Roma, se dio cuenta que por lo referente a la ley romana, Cristo no era reo de la crucifixión, ni era un esclavo fugado, ni tampoco un criminal. No obstante, por complacer a los judíos, lo mandó a azotar. Y Jesús salió fuera, llevando la corona de espinas, entre paréntesis, que le pusieron los soldados romanos en son de burla, y la ropa de grana. Pilato dijo
entonces a los judíos: aquí está el hombre, que equivale a decir, eso es todo cuanto merece. Cuando los principales sacerdotes y los servidores lo vieron, gritaron: ¡crucifícale, crucifícalo! Pilato respondió: tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Juan 19, 5 y 6. Es decir, de acuerdo a la ley romana, no merecía la crucifixión, pero los judíos tenían que aportar una razón. Así que respondieron: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Se referían a la ley sobre la blasfemia, estos judíos. Dios se la había dado mediante Moisés. Si Pilato había conocido esa ley, Cristo no habría podido ser crucificado, pero Pilato no la conocía. La ley no solo condenaba a muerte al blasfemo, sino que estipulaba igualmente cómo debía morir. Vamos a verlo allá en Levítico, tal como se lo dio a Moisés. Recordemos que Jesús se había declarado hijo de Dios. Y los judíos, los dirigentes de la iglesia de aquel entonces, también corporativa en los días de Jesús, ¿sí?, lo rechazaban como referente, lo rechazaban como Mesías. Por lo tanto, cuando se dijo hijo de Dios, para ellos eso es blasfemia. Esto es lo que dice la ley relacionándola a la blasfemia. Levíticos 24:16. El que blasfeme en nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así que, tomando como base este texto bíblico, la crucifixión no era un método judío de ejecución. Ellos no la practicaban. Al contrario, la detestaban. El libro que la estipulaba que la congregación tenía que apedrear al blasfemo hasta su muerte. Esa ley la encontramos en Levítico. ¿Conocían los judíos esa parte de la ley? Sí. Siendo así, ¿por qué insistieron en crucificarlo? ¿Temerían acaso que Pilato les dijese: podéis crucificarlo, pero no apedrearlo? No fue esa la razón, puesto que la crucifixión es una forma mucho peor de muerte. De hecho, es la forma más cruel, más indigna y vergonzosa que el hombre haya podido jamás inventar y practicar. Pilato se habría sentido aliviado de poderles decir: podéis tomarlo y apedrearlo. ¿Por qué, pues, los judíos insistieron en la crucifixión? Es preciso, mis amados hermanos, aclarar que los judíos conocían perfectamente la ley en lo referente a la forma en la que debía darse muerte al blasfemo. Vayamos en Juan 10:30. Juan 10:30. Allí vemos que Jesús hizo una declaración que para los judíos incrédulos era blasfema. Yo y el Padre somos uno. Y observemos lo que hicieron. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. O sea, no era la primera vez que intentaban apedrearlo. ¿Por qué? Porque según ellos estaban obedeciendo la ley dada por Dios. Creían que por lo dicho por Jesús era una blasfemia. ¿Por qué entonces exigieron a Pilato la crucifixión? ¿Por qué precisamente la cruz, en vista de que no era un método judío de ejecución? Había una razón y es importante que la conozcamos. La encontramos en Deuteronomio capítulo 21.
Los judíos no querían simplemente la muerte de Jesús. Le tenían reservado algo peor que la simple muerte en una cruz romana. Cuando gritaron, crucifícale, tenían presente Deuteronomio 21, 22 y 23. ¿Qué dice ese texto? Leámoslo. Si alguno comete algún pecado digno de muerte y es muerto colgado de un madero, no se dejará su cuerpo por la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque un hombre colgado es maldición de Dios. ¿Sabes lo que significaba para el judío la última frase del versículo? Si un judío había cometido un crimen digno de muerte y el juez lo sentenciaba a la pena capital, podía postrarse de rodillas antes de morir y orar: Señor, perdóname por lo que he hecho. Había para él perdón y esperanza. Pero si el juez decía, debe ser colgado en un madero, eso significaba para el judío la maldición irrevocable de Dios, a lo que ahora nos referimos como el pecado imperdonable o la segunda muerte. Adiós a la vida para siempre. Recordemos, los judíos no creían que el alma fuese inmortal. Ese es un concepto griego que se introdujo en la iglesia cristiana y que desgraciadamente ha despojado a la cruz de su gloria. Para el que cree en el alma inmortal, la muerte significa simplemente la separación del cuerpo y el alma. Eso es todo. Pero para los judíos, la muerte era adiós a la vida. El pecado imperdonable o la maldición de Dios era una despedida eterna de la vida, porque en la maldición uno es abandonado de Dios, y cuando Dios te abandona, desaparece la fuente de la vida, de la esperanza, de la seguridad. En eso consiste la maldición, y los judíos lo sabían. Cuando clamaron, crucifícale, no solo estaban pidiendo la muerte de Cristo, sino también traer sobre él la maldición de Dios. Podemos pensar en un texto de Isaías 53, el capítulo de la cruz en el Antiguo Testamento. Él llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Sí, Dios quebrantó a Cristo en la cruz. El versículo 10 del mismo capítulo dice: con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mis amados hermanos, eso no tiene nada que ver con lo que le hicieron los romanos, ni tampoco con lo que le hicieron los judíos, ni siquiera tiene que ver con lo que el diablo le hizo. Ya vimos la forma en que la cruz expuso a Satanás como asesino. Expuso que el pecado en su misma esencia es crucificar a Jesús. Ahora miremos a la cruz desde un ángulo diferente. En Romanos 5:8 leemos: Dios muestra su amor, su misericordia hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos textos bíblicos nos proporcionan ejemplos de la maldición de Dios mencionada en Deuteronomio 21. Uno de ellos está en Josué 10. Podemos leer todo el capítulo más tarde en casa para tener una idea de conjunto. Y es necesario leer ese capítulo en el contexto de Génesis 15, 13 al 16, ya que es así como descubrimos la auténtica razón de Dios para destruir a los cananeos. De ignorar el contexto, se cae fácilmente en la falsa impresión de un Dios vengador y que no tiene misericordia.
Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: quiero que dejes a tu país y a tu gente, y quiero llevarte a la tierra que te doy como posesión, a ti y a tu familia, a tus hijos después de ti. Consistía en Canaán, la tierra del Israel moderno. Pero no hay que olvidar que Canaán estaba ya ocupada por los cananeos. Por aquellos días se lo conocía como amorreos. Era la forma arcaica de denominarlos. ¿Qué iba a hacer Dios con los amorreos? ¿Los iba a destruir para poder dar aquella tierra a los judíos? No, no era ese el plan de Dios. La voluntad de Dios era que Abraham pudiese dar testimonios a los amorreos, de manera también que estos llegasen a formar parte del reino de Dios. Y en Génesis 15, Dios dijo a Abraham: Abraham, sacaré a tus hijos de Canaán después de que hayas testificado de mí, verdadero creador y Dios de toda la tierra, a los amorreos. Llevaré a tus hijos a Egipto, donde serán esclavos. Voy a dar a los amorreos 400 años de tiempo de gracia. Durante ese tiempo tendrán la ocasión de aceptarme o rechazarme. Y en Génesis 15, 16 leemos: en la cuarta generación, o sea, al final de los 400 años, volverán acá, o sea, regresarán a Canaán, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Dicho de otro modo, cuando regreses y suceda que todas las tribus cananeas me rechacen voluntaria y deliberadamente, entonces se habrá terminado para ellas el tiempo de gracia. Habrán alcanzado el punto sin retorno. Mis amados hermanos, cuando los judíos retornaron dirigidos por Josué, dado que ya Moisés había muerto ya antes de entrar en la tierra prometida, toda tribu de amorreos que atacase a Israel combatiendo en el nombre de sus dioses, estaba de hecho diciendo: rechazamos a vuestro Dios. Recordemos que la nación más grande por entonces era Egipto. Dios había liberado a los israelitas de Egipto. La victoria de ellos sobre Faraón y su ejército constituía la mayor evidencia que cupiera dar al resto de las naciones de que él estaba por encima de los dioses de cualquier nación. Y cuando miramos en Josué 10 y hacemos lectura, se nos informa de que cuando Israel entró en la tierra prometida, el rey de los Gabonitas reconoció que el Dios de Israel es el verdadero Dios y dio su mano a Josué y a los judíos. Pero otros 5 reyes se resistieron y se dijeron: si nos unimos, somos más fuertes que esas 2 naciones, los Gabonitas y los israelitas. En consecuencia, ellos atacaron tristemente a Israel y a Gabaón, dado que Dios estaba con ellos, con estas 2 naciones, los Gabonitas y los israelitas, y ganaron la guerra. Así que observemos lo que Josué hizo a los 5 reyes a quienes capturó. Los tomó y los presentó ante la congregación, ante los judíos y los gabonitas. Lo que hizo está en plena armonía con lo que Dios había dicho a Abraham, en el sentido de que el tiempo de gracia de los amorreos habría terminado cuando sus descendientes volviesen, como en efecto sucedió. Esos 5 reyes habían sobrepasado el punto sin retorno. Habían vuelto la espalda a Dios de forma voluntaria y persistente. Y Josué dijo a la congregación: no temáis ni se llenen de miedo. Sed fuertes y valientes, que así hará el Eterno a todos vuestros enemigos contra los cuales llegáis a pelear. Josué 10:25. Los que atacaron a Israel estaban luchando contra el Dios de Abraham. Y eso es lo que
el Dios de Abraham les haría. Así que enseguida Josué los mató y los hizo colgar en 5 árboles, donde quedaron hasta la tarde. Se trata de la maldición irrevocable de Dios, referida en Deuteronomio 21:23. ¿Qué estaba diciéndole este hombre de Dios, Josué, al pueblo? Todo aquel que ataque ahora a Israel manifiesta un rechazo voluntario y final hacia el Dios del cielo, habiendo sobrepasado por su impenitencia el punto sin retorno. La maldición de Dios pesa sobre el que así procede. Los judíos querían ahora que esa misma maldición cayera sobre Cristo. Esta es la razón por la que clamaron: crucifícale, porque la crucifixión en los días de Cristo era sinónimo con colgar de un madero, el equivalente a la muerte segunda. La cuestión importante es: ¿accedió Dios? ¿Satisfizo el deseo de ellos? ¿Puso su maldición sobre su hijo? La respuesta es sí. En Romanos 8:32 leemos que Dios no eximió ni a su propio hijo. Ahora bien, Dios no puso su ira o maldición sobre Cristo por ninguna blasfemia, sino por otra razón muy distinta. Y de eso vamos a hablar. Allá en Gálatas 3 encontramos la interpretación neotestamentaria de la cruz. Recordemos que con la excepción de Lucas, los escritores del Nuevo Testamento eran judíos. Y observemos cómo define Pablo la cruz. No bajo una óptica romana, a pesar de tener la misma ciudadanía romana, sino desde una perspectiva judía. Y él dice en Gálatas 3:10, vamos a leer: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La expresión las obras de la ley equivale a lo que hoy conocemos por legalismo. Aunque no hay ningún término griego apropiado para referirse a lo que entendemos por legalismo, salvo precisamente esa expresión, las obras de la ley, en referencia al hecho de guardar la ley con el fin de ser salvo, no como evidencia de la salvación o como los frutos de la salvación, sino como el medio para ella. Es importante recordar ese extremo. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba virtualmente diciendo a los Gálatas: todo el que intenta llegar al cielo a base de guardar la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice: maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Gálatas 3:10. Dicho de otro modo, si pretendes llegar al cielo mediante la ley, estás obligado a guardarla hasta en su más mínimo detalle, y además sin interrupción o pausa alguna. En el momento en que ofendas en un punto, quedaste bajo la maldición. Ahora bien, el hecho es que todos pecaron según Romanos 3:23. Ni una sola persona ha guardado perfectamente la ley. Absolutamente nadie, con la excepción de Cristo. Todos los cristianos son pecadores, siendo salvos por la gracia. ¿Por qué pueden ser salvos? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Gálatas 3:13. ¿Quién lo hizo maldición por nosotros? El diablo no fue, puesto que él no puede castigar los pecados, siendo que él mismo es el pecador de los pecadores. No fueron los judíos, a pesar de que pretendieron que Dios lo maldijera. ¿Quién fue, pues, lo hizo maldición por nosotros? Fue el Padre. No eximió ni a su propio Hijo. Jesús rogó al Padre 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa,
¿A qué copa se estaba refiriendo Jesús? Ciertamente no se trataba de la cruz romana. A duras penas notaba ese dolor. No porque no fuese real, sino porque había otro dolor mucho más profundo que el producido por la cruz. Era la maldición de Dios por tus pecados y por los míos, y por los pecados de la iglesia y los dirigentes. Por eso es por lo que Jesús clamó a su Padre. Sabía lo que significaba ser maldito por Dios. Y Dios dijo, no te puedo retirar mi maldición. ¿Sabes por qué? Porque nos amó infinitamente. No eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, y cita ahora Deuteronomio 21:23, maldito todo el que es colgado de un madero, Gálatas 3:13. Mis amados hermanos, cuando leemos en el Nuevo Testamento sobre la cruz, identificada con ser colgado de un madero, recordemos que los judíos no pensaban en una estaca. Poco se les daba que fuese una estaca o 2 piezas de madera. No era esa su preocupación. Una sola cosa ocupaba su mente, la mente de los judíos: la maldición eterna de Deuteronomio 21:23. Para ellos, colgar de una cruz era equivalente a colgar de un madero, que significaba la maldición de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 5. Y vemos allá a los discípulos cuando fueron llevados ante el Sanedrín. Se los castigó, se los azotó, se los intimidó a que cesaran de predicar en nombre de Cristo. Y esto nos va a ocurrir a nosotros, mis amados hermanos. Esto está ahí, a la vuelta de la esquina. Cuando todos estos medios sean censurados, cuando se nos van a perseguir por estar predicando sobre la cruz de Cristo, sobre la verdad presente, sobre el sábado, sobre las profecías y señalando que esa bestia de Apocalipsis es don Francisco, el argentino, el que está allá en el corazón de Italia, en Roma. Sí, ese, que tiene la cara de yo no fui. Tiene la cara que él está vendiendo, pero que es una bestia, que es un fascista, junto con todo su equipo del Vaticano. Y ellos dijeron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 29 de Hechos 5. Y observamos que los discípulos estaban dispuestos a morir por Cristo. El mismo Pedro que negara a Jesús ante la cruz prestó a morir por él, si era necesario. Hasta ese punto llegó a transformarlo la cruz. Y vamos a leer el verso 30 de Hechos 5. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, asesinasteis, colgándolo en un madero. ¿Qué quiso decir Pedro con esa frase? Pensaba en Deuteronomio 21:23. Trajisteis la maldición de Dios sobre él, pero Dios lo resucitó, puesto que ninguna blasfemia había dicho. Experimentó la maldición por nuestros pecados. Cristo murió a fin de poder salvarnos de nuestros pecados,
resucitó para podernos justificar. Y encontramos un buen ejemplo en Romanos 4:25, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y Pedro nos explica en su epístola lo que encerraban sus palabras, colgado en un madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué empleó el término madero en lugar de la cruz? Porque estaba pensando en la maldición de nuestros pecados y no simplemente en el sueño de la muerte primera que a todos nos afecta. Pero algunos dirán, ¿cómo pudo Cristo morir la segunda muerte? Bueno, predijo su resurrección y efectivamente resucitó al tercer día. ¿Cómo pudo experimentarla? La Biblia lo afirma, Hebreos 2:9. Por gracia de Dios gustase la muerte por todos. No pudo tratarse de la muerte primera, ya que los creyentes que aceptan a Cristo tienen que seguir muriendo la primera muerte. En 2 de Timoteo 1:7 al 10, Pablo declara que Cristo, mediante la cruz, abolió la muerte. Sí, abolió la muerte. ¿Por qué siguen muriendo los cristianos? Porque abolió la segunda muerte, no la primera. Apocalipsis 26 afirma de que los que participen de la primera resurrección de los creyentes, que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque hubo uno que estuvo dispuesto a experimentarla, que la gustó en su lugar. Mis amados hermanos, necesitamos comprender lo que en términos teológicos se conoce como la doctrina de la kenosis, expuesta en Filipenses 2:6 al 8. Cuando Cristo se hizo hombre en su encarnación, hubo de despojarse, no de su divinidad, sino de sus prerrogativas divinas. En otras palabras, del empleo independiente de su divinidad. Hasta incluso hubo de despojarse de su conciencia de Dios. Solo por la revelación descubrió Jesús que era Dios. No tenía conciencia de Dios mientras era un bebé. Tuvo que crecer en conocimiento y sabiduría. Tuvo que crecer en todo, pues había depuesto el uso independiente de su divinidad y fue hecho en todas las cosas tal como nosotros. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Acabo de leer, deseado de toda la gente, de la sierva del Señor, Elena G. de White, página 50. Y Jesús se hizo totalmente dependiente de Dios Padre. Durante todo su ministerio terrenal, en Juan 5:30 dice, de mí mismo nada puedo hacer. Leemos en Juan 6:57, yo vivo por el Padre. También en Juan 8:28, nada hago por mí mismo. Y en el 14:10, las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que las Escrituras no dejan duda en cuanto a la total dependencia de Cristo hacia Dios Padre. Si leemos Romanos 6:4, Hechos 2:24 y 32 y Efesios 1:20, comprobaremos que fue el Padre quien resucitó al Hijo de la muerte. Debemos grabar estas dos cosas en la memoria. 1. Cristo dependía de Dios. Y 2. Dependía del Padre para resucitar. No me preguntes qué sucedió con su divina conciencia mientras estuvo en la tumba. ¿Dónde quedó su vida divina? No lo sé. Es un misterio. Y pasaremos la eternidad estudiando esos temas. Pero una cosa podemos saber. Es del Padre de quien dependía para su resurrección, lo mismo que todos los demás. ¿Sabes qué hizo el Padre en la cruz? Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No le estaba preguntando, ¿por qué me abandonas por 3 días? Sino, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe lo que significaba para Cristo? Significaba la renuncia, la esperanza de resucitar.
en términos de lo que percibía Cristo cuando el Padre lo abandonó. La esperanza de la resurrección lo abandonó igualmente. Jesús estaba ahora pisando sobre solo el lagar. No podía ya mirar al Padre con sentimiento de esperanza y seguridad. Sintió la agonía del abandono de Dios, sintió cómo se sentirán los malvados cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. En la página 701 del Deseo de toda la gente, encontramos un pasaje clave al respecto. El Salvador no podía ver a través de los mortales de la tumba, de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Comprendemos a lo que fue tentado Cristo cuando colgaba de la cruz? El Padre lo había abandonado, pero recuerda, seguía siendo Dios. Podía haberse aferrado a su divinidad con independencia del Padre, contra la voluntad del Padre, y haber descendido de la cruz para salvarse. Y eso era exactamente lo que el diablo intentaba empujarlo a hacer. Si leemos en Lucas 23, 36, 35 al 39, al menos en 3 ocasiones, el diablo incitó así a Cristo. Una vez mediante los soldados romanos, otra mediante los sacerdotes, y aún otra a través del ladrón crucificado a su izquierda. Y en Mateo 27, 35 al 46, también el pueblo participó de esa tentación, que insistentemente era la misma. Desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Podemos comprender la magnitud de esa tentación? Ninguno de nosotros puede. El Deseo de toda la gente explica que la tentación que Cristo experimentó no la puede comprender plenamente el hombre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. ¿Sabes por qué? Porque ningún otro ser humano en este mundo ha experimentado la ira de Dios plenamente, tal como sucedió con Cristo. Él es el único que ha experimentado la plenitud del abandono de Dios, que es el equivalente a la muerte segunda. Cristo fue tentado en todo. Cristo fue tentado a descender de la cruz y salvarse a sí mismo. ¿Podemos comprender esa tentación? No se trataba de armarse de valor y decir, resistiré durante unas horas más o durante 3 días. Eso no hubiese sido ningún sacrificio para el Dios que vive en la eternidad. Se trataba de adiós a la vida para siempre. No ver nunca más a su Padre, no volver jamás al cielo. Significaba entregar su gloria, entregar su vida. En eso consistía la maldición de Dios. Y mientras colgaba de la cruz, experimentando la maldición de Dios por nuestros pecados, Jesús tuvo que tomar una decisión. No podía salvarse a sí mismo y al mundo a la vez. E hizo la suprema elección. Escogió morir por la eternidad, a fin de que tú y yo pudiéramos vivir en su lugar. Eso fue lo que transformó a los discípulos. Significó en ellos una revolución. Jamás habían concebido un amor de esa magnitud. Es en ese concepto del ágape lo que hizo que conmovieran el mundo. El Dios que no solo vino a hacerse carne por 33 años y medio, sino que Jesús, su Salvador, estuvo dispuesto a decir adiós a la vida para siempre, a fin de que ellos pudieran vivir en su lugar. Y en Romanos 5:8, Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Expresado de otra manera, el sacrificio supremo consistió en que Jesús estuvo dispuesto a aceptar nuestra maldición y darnos su vida a cambio. No consistió en un acto heroico por el que se salvó a sí mismo y al mundo. No podía hacer tal cosa. Tenía que decidirse por el mundo o por sí mismo. ¿Comprendemos, mis amados hermanos, el clamor de Cristo en la cruz? Contémplalo muriendo en la cruz. En medio de las más profundas tinieblas, los cielos fueron entenebrecidos y la tierra sacudida. Las rocas hendidas, más profundas de las tinieblas. Y esas rocas hendidas no eran más que una débil representación del estado de su mente cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Leía de la Review Herald, página de 23 de junio de 1896. Espero, mis amados hermanos, que nunca olvidemos esto. La cruz nos dice que Dios te ama a ti, me ama a mí, ama a su iglesia descarriada, que ha hecho alianza ecuménica. Es el ágape. Mañana todo llevarse de recuperación. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amar a Jesús, nos camina por ahí, vivir por Él, morir por Él. Que el Señor nos bendiga. Amén.